En nuestro análisis anterior, hemos examinado los diferentes relatos de la primera visión y lo que las fuentes históricas nos revelan sobre este evento crucial para Joseph Smith. También hemos observado cómo las variaciones en la narración de la primera visión se alinearon paralelamente a los cambios en su teología. Al igual que la primera visión, la restauración del sacerdocio representa uno de los eventos más significativos del mormonismo. Y, de manera similar, el relato de este evento también sufrió notables alteraciones en los primeros años de la Iglesia. Tales cambios presentan una similitud con los de la primera visión. Adquieren mayor énfasis a medida que Joseph Smith siente la necesidad de reforzar su autoridad con modificaciones sustanciales a supuestas revelaciones divinas, realizadas años después, para insertar a posteriori la visita de Pedro, Santiago y Juan. Una forma efectiva de ilustrar la evolución de la restauración del sacerdocio consiste en comparar la cronología presentada por la Iglesia con la cronología histórica. Como podrán constatar, la secuencia de los eventos históricos diverge considerablemente de la enseñada por la Iglesia respecto a la restauración del sacerdocio. Así emerge un claro patrón que sugiere la disposición de Joseph Smith a modificar revelaciones y eventos según las necesidades. Examinemos ahora la cronología oficial de la Iglesia respecto a la restauración del sacerdocio. Antes de adentrarnos en los testimonios históricos sobre la restauración del sacerdocio, deseo exponer la narración oficial de la Iglesia concerniente a la restauración de los sacerdocios aarónico y de Melquisedec. Una síntesis está disponible en el sitio oficial de la Iglesia, y a continuación presentaremos la cronología extraída de dicha fuente. 15 de mayo de 1829. Juan Bautista confiere el sacerdocio aarónico a Joseph Smith y Oliver Cowdery en Harmony, Pensilvania. De la historia oficial de la Iglesia, que fue redactada solo en 1838, leemos: Fuimos al bosque a orar y a preguntar al Señor sobre el bautismo para la remisión de los pecados, que habíamos encontrado mencionado en la traducción de las planchas del Libro de Mormón. Mientras estábamos así ocupados, orando e invocando al Señor, un mensajero del cielo descendió en una nube de luz, y habiéndonos impuesto las manos, nos ordenó diciendo: Sobre ustedes, mis compañeros, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, que detiene las llaves del ministerio de los ángeles, y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Y esto no será más quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví no ofrezcan de nuevo una ofrenda al Señor en rectitud. Dijo que este sacerdocio aarónico no tenía el poder de la imposición de manos para el don del Espíritu Santo, pero que esto nos sería conferido más tarde, y nos mandó ir y ser bautizados, y dio instrucciones para que yo bautizara a Oliver Cowdery, y que después él me bautizara. En consecuencia, fuimos bautizados. El mensajero que nos visitó en esta ocasión y nos confirió este sacerdocio dijo que su nombre era Juan, el mismo que es llamado Juan Bautista en el Nuevo Testamento, y que actuaba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, que detenían las llaves del sacerdocio de Melquisedec, el cual sacerdocio, dijo, nos sería conferido a su debido tiempo, y que yo sería llamado el primer anciano de la Iglesia, y él, Oliver Cowdery, el segundo. Inmediatamente después de salir del agua, tras ser bautizados, experimentamos grandes y gloriosas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Tan pronto como había bautizado a Oliver Cowdery, el Espíritu Santo descendió sobre él, y se levantó y profetizó muchas cosas que sucederían pronto. Y nuevamente, tan pronto como fui bautizado por él, también tuve el espíritu de profecía, cuando, levantándome, profeticé sobre el nacimiento de esta iglesia y sobre muchas otras cosas relacionadas con la iglesia. Y con esta generación de los hijos de los hombres, fuimos llenos del Espíritu Santo y nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Este relato se encuentra en José Smith, Historia 1:68. Este extracto de la historia de la iglesia fue posteriormente integrado también
como Doctrina y Convenios 13, donde se lee: Sobre ustedes, mis compañeros, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, que detiene las llaves del ministerio de los ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Y esto no será más quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví no ofrezcan de nuevo una ofrenda al Señor en rectitud. Este pasaje está presente en Doctrina y Convenios 13, mayo de 1829. Joseph Smith y Oliver Cowdery reciben el sacerdocio de Melquisedec de Pedro, Santiago y Juan cerca del río Susquehanna, entre Harmony, Pensilvania, y Colesville, Nueva York. En la página de la iglesia dedicada a la restauración se afirma: algún tiempo después de la aparición de Juan Bautista, también los antiguos apóstoles Pedro, Santiago y Juan aparecieron a Joseph y Oliver, nuevamente bajo la dirección de Jesucristo, y les confirieron el sacerdocio de Melquisedec. Véase al respecto: Doctrina y Convenios 128:20. El sacerdocio de Melquisedec detiene el derecho de presidencia y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios de la Iglesia, en todas las edades del mundo, para administrar en las cosas espirituales, como se indica en Doctrina y Convenios 107:8. Con esta autoridad nuevamente sobre la tierra, la Iglesia de Jesucristo pudo ser restaurada en su plenitud. 6 de abril de 1830. Organización de la Iglesia en Fayette Township, Nueva York. Ahora que hemos tratado la cronología de la restauración del sacerdocio, como la relata la Iglesia, ahora tengo la intención de examinar esta cronología, utilizando documentos históricos, declaraciones y revelaciones contemporáneas a los eventos. Así como ya se ha subrayado para la primera visión, este enfoque es increíblemente importante para entender la evolución del relato sobre la restauración del sacerdocio. Es fundamental notar que todo lo que la Iglesia cita en apoyo de su cronología oficial fue escrito solo varios años después de los eventos que se afirma tuvieron lugar. Por ejemplo, la Iglesia presenta Doctrina y Convenios 13 como la revelación o visión que condujo a la restauración del sacerdocio arónico en 1829. Sin embargo, ese relato histórico fue redactado no antes de 1838. Para esa fecha, la narración ya había sufrido numerosas modificaciones, que ilustraríamos detalladamente a continuación. Ahora pasemos a examinar en detalle la cronología histórica de la restauración del sacerdocio. El contexto religioso de la época es fundamental para comprender los eventos. Por ejemplo, en 1827, los discípulos de Cristo, de los cuales muchos de los primeros miembros de la Iglesia se convirtieron, habían desarrollado sus propias doctrinas sobre el sacerdocio. Estas estaban influenciadas por Alexander Crawford, un ministro escocés residente en Canadá. Crawford, ya en 1827, había delineado la existencia de 3 sacerdocios distintos: un sacerdocio patriarcal, que también definía como un sacerdocio según el orden de Melquisedec; un sacerdocio arónico, originalmente poseído por Aarón; y un sacerdocio poseído por Jesucristo. Crawford consideraba a Melquisedec superior a Abraham, citando el hecho de que Abraham le había pagado los diezmos. Según él, Melquisedec era una figura clave en el orden del sacerdocio patriarcal. Crawford también veía el sacerdocio patriarcal y el arónico como ramas del sacerdocio levítico. Independientemente de esto, como afirmó un historiador y fue reportado por BYU Studies, Alexander Campbell, influenciado por Crawford, enseñó su comprensión del sacerdocio a muchos de sus seguidores, que se convirtieron en parte de la comunidad mormona y continuaron creyendo en la misma doctrina. Es interesante notar que Sidney Rigdon fue un exponente del movimiento campbellita. Se unió al movimiento bautista reformado, posteriormente Discípulos de Cristo o Campbellita, y se convirtió en un predicador influyente entre 1824 y 1827. Rigdon se unió a la Iglesia en un momento posterior, antes de que estos términos relacionados con el sacerdocio fueran revelados en la Iglesia de Joseph Smith.
un detalle significativo que profundizaremos más adelante, como se indica en los papeles de Joseph Smith. 1829, 15 de mayo. Según la cronología oficial de la Iglesia, Joseph Smith afirma haber sido llamado por el Espíritu a restaurar el sacerdocio en esta fecha. En la historia de Joseph Smith, escrita en 1838, que hemos citado en la narrativa oficial de la Iglesia, es aquí donde se sitúa la restauración de los sacerdocios arónico y de Melquisedec, primero por obra de Juan Bautista y luego de Pedro, Santiago y Juan. Sin embargo, como demostraremos, esta narración resulta anacrónica para 1829, ya que Joseph Smith no mencionará los sacerdocios arónico o de Melquisedec durante muchos años, y no habrá ninguna referencia a Juan Bautista, Pedro, Santiago o Juan durante 5 años después de este supuesto evento. De hecho, la revelación original que trata sobre el bautismo para Joseph y Oliver en el libro de Mandamientos, lo que hoy es Doctrina y Convenios 18, no menciona a ninguno de los dos sacerdotes ni ninguna visita de Pedro, Santiago o Juan. Esta revelación está fechada en junio de 1829, como se lee en Revelación, junio de 1829b, Doctrina y Convenios 18. 1829. En la segunda mitad de 1829, se publica Los Artículos y Convenios de la Iglesia de Cristo, redactado por el escriba Oliver Cowdery, y también presente como capítulo 24 en el libro de Mandamientos. En este documento no hay ninguna mención de divisiones del sacerdocio. De hecho, en esta revelación los apóstoles son descritos como ancianos, lo que disminuye la autoridad en la Iglesia. No existe un quórum de los 12 aquí. Esta descripción no será modificada hasta que la revelación sea alterada en 1835, convirtiéndose en la actual Doctrina y Convenios 20. En estos artículos, Joseph Smith dicta lo siguiente: Dios lo visitó a través de un ángel santo, cuyo rostro era como relámpago y cuyas vestiduras eran puras y blancas más allá de toda blancura, y le dio mandamientos que lo inspiraron desde lo alto, y le dio poder, a través de los medios que habían sido preparados antes, para que tradujera un libro. Este pasaje se encuentra en el manuscrito original, conservado en los papeles de Joseph Smith. Aquí también no se menciona ninguna ordenación angelical, restauración del sacerdocio o de Pedro, Santiago y Juan. 1830. Con la formación de la Iglesia, tanto Joseph Smith como Oliver Cowdery fueron ordenados simplemente como ancianos. No se menciona la posesión del sacerdocio arónico o de Melquisedec para ninguno de los dos. 1830. Junio. Registrado como abril en el libro de Mandamientos y Revelaciones de John Whitmer. Los artículos y alianzas de la Iglesia de Cristo, que delinean los deberes de los diversos oficios y las ordenanzas de la Iglesia, fueron redactados por Joseph Smith. Hoy, Doctrina y Convenios 20, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y capítulo 17, en la Comunidad de Cristo. El documento comienza afirmando la autoridad sobre la cual se organizó la Iglesia, incluyendo un resumen de los eventos milagrosos que precedieron a tal organización. Sin embargo, guarda completo silencio sobre las ordenaciones angelicales que Smith y Cowdery habrían reclamado más tarde. En cambio, menciona solo mandamientos divinos y angelicales como fuente de autoridad. Por ejemplo, este documento dice: Dios le ministró a través de un ángel santo, y le dio mandamientos que lo inspiraron desde lo alto, y le dio poder a través de los medios que habían sido preparados antes para que tradujera un libro, el cual libro fue dado por inspiración, y se llama el Libro de Mormón, y es confirmado a otros a través del ministerio de los ángeles, y de ellos declarado al mundo. Es notable el uso genérico de la frase ministerio de los ángeles, aunque los 3 testigos habían visto a un solo ángel. Esta observación se extrae de Evolution of Early Mormon Priesthood Narratives de Vogel. 1830, noviembre. Sidney Rigdon es bautizado y ordenado anciano en la Iglesia. Este es un punto crucial, ya que Rigdon, como campbellita, enseñaba la idea de los sacerdocios arónico-Melquisedec, y la cronología mostrará cómo esta noción será introducida entre los mormones poco después de su llegada. 1831, junio. En una conferencia de ancianos,
La autoridad del sacerdocio de Melquisedec, página 176, fue manifestada y conferida por primera vez a varios ancianos. Esta información, reportada por BYU Studies, aclara aún más que hasta 1831 el título de anciano en la Iglesia no equivalía al sacerdocio como lo entendemos hoy, un punto que ya había surgido al analizar los artículos y convenios de la Iglesia de Cristo. Los diarios relacionados con esta conferencia se refieren solo al sacerdocio supremo y no al sacerdocio de Melquisedec, corroborando aún más la idea de que los sacerdotes Aarónico y de Melquisedec fueron insertados retroactivamente en la historia de la Iglesia. Por ejemplo, de un pasaje del Journal of Discourses, leemos: Ezra Booth estaba presente cuando los ancianos recibieron por primera vez la ordenación del sacerdocio supremo. Se reunieron en junio de 1831. Mientras estaban allí, siendo la manifestación del poder de Dios sobre Joseph, él apartó a algunos de los ancianos al sacerdocio supremo. El sacerdocio fue conferido a un cierto número de ancianos. Detengámonos un momento en este punto. También es interesante observar que muchos de los ancianos informaron visiones espirituales similares a las de los primeros testigos bajo Joseph Smith. Lyman White testificó haber visto el rostro del Salvador. Lo subrayamos porque hubo varias ocasiones en las que otros tuvieron este tipo de visiones en presencia de Joseph Smith y participando en el sacramento. Es imposible establecer si fue el vino lo que inducía las visiones o si Joseph Smith era capaz de manipularlas, pero se trata de un fenómeno que no se ha replicado con la misma frecuencia en el liderazgo de Joseph, aunque era muy común en esos primeros encuentros de la Iglesia. Estos testimonios también se reportan en el Journal of Discourses. Lo que es aún más importante, el mismo Joseph fue ordenado al sacerdocio supremo por el anciano de la Iglesia Lyman White en esta reunión. Del libro Rough Stone Rolling leemos: Durante el tumultuoso encuentro, Joseph ordenó a 5 hombres al sacerdocio supremo, y Lyman White ordenó a otros 18, incluido Joseph. Las ordenaciones al sacerdocio supremo marcaron un hito fundamental en la Iglesia mormona. Hasta ese momento, la palabra sacerdocio, aunque aparecía en el Libro de Mormón, no había sido utilizada en las prédicas mormonas o en las revelaciones modernas. Relatos posteriores aplicaron el término retroactivamente, pero la conferencia de junio de 1831 marcó su primera aparición en los documentos contemporáneos. Los mormones ahora creen que el sacerdocio de Melquisedec había sido conferido 1 o 2 años antes con la visita de Pedro, Santiago y Juan. Si así fuera, ¿por qué los contemporáneos dijeron que el sacerdocio supremo fue conferido por primera vez en junio de 1831? Joseph Smith mismo fue ordenado a este sacerdocio supremo por Lyman White. Si Joseph ya era un anciano y apóstol, ¿cuál era la necesidad de ser ordenado de nuevo? Estas reflexiones se encuentran en las páginas 157 y 158 de Rough Stone Rolling. Esta anotación en la historia de la Iglesia contradice también la narración que se desarrollaría en 1835, según la cual Pedro, Santiago y Juan conferían el sacerdocio de Melquisedec. Si esto hubiera sido realmente el caso, ¿cómo podría la Iglesia registrar en 1831 que era la primera vez que el sacerdocio supremo se confería a los ancianos en la Iglesia, incluido Joseph Smith mismo? Este también es el primer referente a 2 sacerdocios distintos, un detalle significativo considerando cómo la narración evoluciona en los años siguientes. También muestra que los ancianos originalmente formaban parte del sacerdocio menor, o aarónico. 1831, agosto. Joseph Smith se dirige a Missouri y se enfrenta al obispo Edward Partridge sobre la elección del terreno para establecer la nueva ciudad de Sion en Missouri. Según Ezra Booth, quien más tarde dejó la iglesia, Partridge afirmó que la tierra que Smith y Oliver Cowdery habían seleccionado era inferior en calidad a otras tierras adyacentes. Esta afirmación se reporta en el Ohio Star,
del 24 de noviembre de 1831. Dado que Partridge había sido ordenado obispo, creía tener la autoridad para manejar la iglesia en Missouri, de la manera que consideraba mejor para la organización misma. 1831, septiembre. Tras su visita a Edward Partridge, Joseph Smith dicta una revelación que declara que Partridge ha pecado y Satanás busca destruir su alma. Esto se lee en Doctrina y Convenios 64:17. 1831, noviembre. En una escalada del altercado con Edward Partridge, en los meses anteriores, Joseph Smith dicta una revelación que lo nombra presidente del sacerdocio supremo y que aclara explícitamente que la oficina de obispo no es igual. Esta revelación es la Revelación 11 de 1831. 1831. Lucy Max Smith escribe una carta a su hermano para discutir los inicios de la nueva iglesia, pero no menciona ninguna visita angelical para la restauración del sacerdocio. Esta carta está documentada en Elders Journal, 1 de noviembre de 1906, 6062, 1832, enero. Sidney Rigdon ordena a Joseph Smith como presidente del sacerdocio supremo en Ohio. Joseph fue luego sostenido en esta posición en Missouri, en abril. 1832, julio. Joseph Smith visita nuevamente la iglesia en Missouri y constata que su autoridad sigue siendo cuestionada y el obispo Partridge continúa desafiando su liderazgo. Esto lleva a Joseph Smith a decir a W. Phelps: «Dile al hermano Edward que recuerde a Ananías y Zafira». Este mensaje de Joseph Smith a William W. Phelps está fechado el 31 de julio de 1832. Ananías y Zafira fueron dos individuos en el Nuevo Testamento que retuvieron parte del dinero obtenido de la venta de un terreno y fueron golpeados a muerte por el poder de Dios, como se narra en Hechos 5:1-11. 1832, verano. Joseph Smith menciona por primera vez la participación de ángeles en la restauración del sacerdocio, mientras redacta su historia de 1832, que incluye la primera visión original en la que aparece solo Jesús. Respecto al sacerdocio, Joseph Smith escribe entre sus experiencias milagrosas. Tercero, la recepción del santo sacerdocio mediante el ministerio de ángeles. Este pasaje es importante porque esta anotación no menciona a Juan Bautista, pero es coherente con el primer relato genérico de los ángeles, ya que la historia de Juan Bautista aún no se había desarrollado. Además, cabe señalar que Joseph Smith usa el plural ángeles en lugar de un ángel singular, lo que significa que esta referencia no puede ser a Juan Bautista, como la historia se habría desarrollado posteriormente. La historia continúa. Cuarto, una confirmación y recepción del sacerdocio supremo según el santo orden del Hijo del Dios viviente, poder y ordenanza desde lo alto para predicar el Evangelio en la administración y demostración del Espíritu. Esto se refiere a la conferencia de junio de 1831, donde Joseph fue ordenado al sacerdocio supremo. Note que aún no hay mención de los sacerdotes aarónico o de Melquisedec, pero nuevamente no menciona a Pedro, Santiago y Juan. Es evidente que esta historia de 1832 fue casi con certeza escrita para abordar las crecientes luchas internas en la rama de Missouri de la Iglesia y para establecer la autoridad suprema de Joseph Smith sobre la Iglesia. Esto también explica la aparición del relato de la primera visión en el mismo periodo, que confiere directamente a Joseph Smith una autoridad sin igual como el único miembro que puede hablar en nombre de Dios. 1832, 22 de septiembre. Joseph Smith dictó la revelación hoy conocida como Doctrina y Convenios 84, que por primera vez estructura oficialmente los sacerdocios inferior y superior. Esta revelación está registrada como Revelación 22-23, septiembre de 1832. Lo que hace particularmente interesante esta revelación es el siguiente pasaje sobre el sacerdocio mayor. Y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la clave de los misterios del reino, sí, la clave del conocimiento de Dios. Por lo tanto, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad
no se manifiesta al hombre en la carne. Porque sin esto, ningún hombre puede ver el rostro de Dios, sí, el Padre, y vivir. La razón por la cual este pasaje es tan digno de mención radica en el hecho de que Joseph Smith afirma haber visto el rostro de Dios durante la primera visión, un evento que claramente precede la recepción de ambos sacerdocios. Y sin embargo, él vivió. Los apologistas sostienen que la palabra esto se refiere al poder de la divinidad. Sin embargo, como se afirma en el propio pasaje, sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta al hombre en la carne. El poder de la divinidad no puede manifestarse hasta que se reciba el sacerdocio. Por lo tanto, en ambos casos, según este texto, Joseph Smith no podría haber visto a Dios y sobrevivido durante la primera visión. Como he intentado destacar en estas panorámicas, estos pequeños detalles pueden parecer pedantería, pero proporcionan pistas valiosas sobre cómo Joseph Smith creó este material y sobre las incongruencias y errores que surgen a medida que sus ideas evolucionan. 1833. Se publica el Libro de Mandamientos, que incluye todas las revelaciones hasta la fecha de publicación. En este texto, no hay mención de una restauración de los sacerdocios arónico o de Melquisedec. Tampoco se hace referencia a la presencia de Juan Bautista, Pedro, Santiago o Juan. 1834, 21 de abril. Durante una reunión celebrada en Norton, Ohio, Smith relató haber obtenido y traducido el Libro de Mormón, la revelación del sacerdocio de Aarón, la organización de la Iglesia en 1830, la revelación del sacerdocio supremo y el don del Espíritu Santo derramado sobre la Iglesia. Esta anotación, recogida por Dan Vogel en su Evolution of Early Mormon Priesthood Narratives, es breve. Vogel observa: no hay indicación en esta breve anotación de que la revelación del sacerdocio de Aarón fuera diferente de la revelación del sacerdocio supremo, o que fuera algo más que una referencia al mandato revelado a Smith y Cowdery de bautizarse mutuamente. También cabe señalar que aún no hay disposición para la aparición de Pedro, Santiago y Juan. 1834, mayo-junio. Joseph Smith organiza el campo de Sion en un intento de recuperar el terreno perdido en Sion, Missouri. Este viaje resulta ser un fracaso, y Joseph Smith registra una revelación que le ordena no ayudar a la iglesia en Missouri, al no conseguir suficiente apoyo. Este evento sacude la confianza en su autoridad como profeta y líder. Como se describe en nuestro análisis del nuevo libro de historia de la Iglesia, Santos parte 2, capítulo 18, la revelación toma un giro inesperado respecto a los mensajes anteriores al Missouri. El Señor también indicó que Sion podría ser reclamada con poder. Esto lleva a Joseph a ordenar a la iglesia en Ohio que forme un grupo para marchar hacia Missouri y recuperar la tierra. El Señor declara: la redención de Sion debe necesariamente ocurrir con poder. Nadie tenga miedo de dar su vida por amor mío. La revelación requiere 500 hombres para ir a Missouri, pero la fuerza era solo una pequeña fracción de los 500 que el Señor había solicitado. A pesar de la discrepancia numérica, continúan hacia Missouri, con muchos detalles sobre el viaje, incluidas menciones de Brigham Young y Wilford Woodruff, futuros profetas de la iglesia. Al llegar a Missouri, Joseph descubre que el gobernador Dunklin se ha negado a proporcionar apoyo militar a la iglesia para recuperar sus tierras. Joseph decide continuar de todos modos, y el campo continúa la marcha hacia Missouri, sabiendo que no tiene otro apoyo más allá de los miembros de la iglesia que habían sido reubicados después de haber sido expulsados. Sin la ayuda del gobernador Dunklin, Joseph busca el apoyo de funcionarios locales para ayudar a la iglesia a reclamar sus tierras. Los funcionarios aceptaron contribuir a calmar la ira de sus conciudadanos, pero advirtieron al campo que no entrara en el condado de Jackson. Temían, de hecho, que si los miembros de la iglesia entraban en Independence, la violencia podría degenerar rápidamente. Al día siguiente, Joseph Smith registró una revelación que declaraba: Sion no puede ser edificada. Él declaró:
a menos que sea según los principios de la ley del reino celestial. Siguió un mandato de que los miembros de la iglesia debían esperar para reconstruir Sión hasta que se hubieran preparado más con mayor conocimiento. Él explicó: «Y esto no puede suceder hasta que mis ancianos sean dotados de poder desde lo alto». Esta revelación agradó a muchos miembros, pero enfureció a algunos que no entendían por qué habían sido guiados hasta Missouri solo para luego regresar, dejando a los miembros de la iglesia de Missouri abandonados después de haber gastado tanto tiempo, dinero y recursos para llegar allí. Después de todos los costos, el estrés y los riesgos del viaje a Missouri, Joseph Smith se preparaba para regresar y dejarlos indefensos contra las comunidades externas. Invito a cualquiera que esté interesado a leer Doctrina y Convenio 105 para contextualizar esta revelación. Una vez más, la culpa se atribuye a los miembros de la iglesia de Missouri por no haber sido lo suficientemente fieles. Pero he aquí, no han aprendido a ser obedientes a las cosas que he requerido de sus manos, sino que están llenos de toda clase de mal y no participan de sus bienes, como conviene a los santos, a los pobres y a los afligidos entre ellos. Y la revelación ordena luego no emprender más acciones para ayudarlos. En los capítulos anteriores, en Santos, se nos había dicho que Dios había prometido proteger a la iglesia en Missouri, y ahora se nos dice que, dado que están llenos de toda clase de mal, no solo no han sido salvados, sino que tampoco recibirán ayuda de Joseph Smith y del campo de Sión. Una lectura crítica de Doctrina y Convenio 105 lleva a algunos a creer que Joseph estaba preocupado por enfrentar una batalla con un número tan escaso y que recibió esta revelación como una salida de lo que había sido desde el principio una misión difícil. También es digno de mención que la revelación en Doctrina y Convenio 105 concede a él mismo y a los principales líderes de la iglesia una escapatoria. No hablo respecto a aquellos que han sido encargados de guiar a mi pueblo, que son los primeros ancianos de mi iglesia, porque no todos están bajo esta condena. Doctrina y Convenios 105:7. Estos puntos se discuten en Santos, parte 2, capítulo 18. 1834, septiembre. Oliver Cowdery escribe una carta a Phelps, un evento de gran relevancia para la historia de la restauración del sacerdocio. El historiador Dan Vogel, en su podcast Sunstone History Podcast, Restoring What Was Lost, explica que Cowdery escribió a Phelps en Missouri y le contó por primera vez sobre un ángel que había ordenado a él y a Joseph Smith en mayo de 1829. El propósito de la carta, como explica Cowdery, era fortalecer la fe de la iglesia en Missouri. Según Cowdery, el ángel dijo: «En el nombre del Mesías, confiero este sacerdocio y esta autoridad que permanecerá en la tierra, para que los hijos de Leví puedan aún ofrecer una ofrenda al Señor en rectitud». Sin embargo, Vogel subraya que la palabra sacerdocio no apareció antes de junio de 1831, y la conexión entre el sacerdocio menor y los levitas no se hizo antes de septiembre de 1832. Vogel concluye: al revelar este evento a la iglesia, Cowdery se elevó a un estatus casi igual al de Joseph Smith. Vogel continúa su análisis. Solo unos meses después, el 5 de diciembre de 1834, Oliver Cowdery fue ordenado por Joseph Smith como presidente asistente o copresidente de Joseph Smith. En este periodo, Cowdery hizo una sospechosa anotación en el Gran Diario de Joseph Smith, que intentaba explicar su repentina ascensión a los altos cargos. Según Cowdery, el ángel en mayo de 1829 había ordenado que se hiciera, pero las circunstancias habían retrasado el evento durante 5 años. La idea de que Joseph Smith y Oliver Cowdery supieran en 1829 de la existencia de los oficios de presidente y presidente asistente del sacerdocio supremo no es creíble. El oficio de presidente del sacerdocio supremo nació del desafío de Partridge a Joseph Smith en noviembre de 1831, y los asistentes se añadieron solo en 1832. La excusa de Cowdery por el retraso también es increíble,
dado que hubo varias oportunidades antes de diciembre de 1834 para ordenar a Cowdery. Cowdery incluso asistió a Joseph Smith el 19 de abril de 1834, antes de que Joseph Smith partiera con el campo de Sion, al conferir a Sidney Rigdon la autoridad como primer consejero para presidir la iglesia en ausencia del hermano Joseph. Cuando el quórum de los 12 apóstoles fue organizado en febrero de 1835, Oliver Cowdery no mencionó a Pedro, Santiago y Juan, que restablecieron las llaves del apostolado. En cambio dijo: han sido ordenados a este santo sacerdocio. Lo han recibido de aquellos que tienen el poder y la autoridad de un ángel. Con esto, se refería a Moroni. Era tarea de los 3 testigos ordenar a los 12 apóstoles. Los 3 testigos recibieron su encargo del ángel Moroni. Esta información se extrae del podcast de Dan Vogel, 1834-1835. Es en este periodo que Joseph Smith menciona por primera vez que los ángeles involucrados eran seres reales y físicos. Como observa Grant Palmer en su obra An Insider's View of Mormon Origins, los detalles proporcionados por Joseph Smith sobre el sacerdocio pasan de ser genéricos a nítidos y específicos a lo largo del tiempo, una evolución que también se puede observar en los relatos de su primera visión. Palmer resume esta progresión. En 1829, Joseph dijo que había sido llamado por el Espíritu. En 1832, mencionó que ángeles habían presenciado estos eventos. En 1834-35, las manifestaciones espirituales se convirtieron en apariciones literales y físicas de seres resucitados. 1835, marzo-agosto. Joseph Smith y Oliver Cowdery alteran la formulación de revelaciones anteriores durante la compilación de Doctrina y Convenios de 1835, añadiendo versos que describen las apariciones de Juan Bautista junto a Pedro, Santiago y Juan. El libro de mandamientos, que precedió al D&C, no contiene nada de estas apariciones, ni se proporciona ninguna explicación para estas adiciones de increíble importancia a revelaciones existentes. Estas nuevas secciones aparecen en el D&C sin justificaciones para los cambios y sin el apoyo de ningún documento histórico que demuestre que Joseph Smith haya tenido alguna vez esa visión. Dan Vogel, en su podcast Sunstone History Podcast, Restoring What Was Lost, analiza esta situación. Entre marzo y agosto de 1835 aproximadamente, Joseph Smith añadió menciones de la venida de Juan Bautista y de Pedro, Santiago y Juan a sus primeras revelaciones. A la sección 27, fechada en septiembre de 1830, añadió: Juan Bautista, os he establecido mis siervos, Joseph Smith Jr. y Oliver Cowdery, para ordenaros a este primer sacerdocio, que habéis recibido para que podáis ser llamados y ordenados justo como Aarón, y también Pedro, Santiago y Juan, que os he establecido, de los cuales os he ordenado y confirmado para ser apóstoles y testigos especiales de mi nombre. Vogel nota que la primera mención pública de los 3 antiguos apóstoles que ordenan a Smith y Cowdery asocia esta visita al apostolado en lugar de al ancianato, como comúnmente se supone. Concluye entonces: se podría deducir que la historia de Pedro, Santiago y Juan fue inventada después de febrero de 1835, cuando se organizó el quórum de los 12 y Cowdery no la mencionó, y antes de que se publicara en la Doctrina y Convenios en septiembre de 1835. 1835, marzo-agosto, continuación. Aún de Dan Vogel y su podcast Sunstone History Podcast, Restoring What Was Lost. Profundizaciones sobre el proceso de evolución de la historia del sacerdocio. En la sección 107, que fue originalmente dada en noviembre de 1831, respecto a Joseph Smith como presidente del sacerdocio supremo, Joseph Smith añadió una genealogía de sumos sacerdocios, desde Adán hasta Enoc, y luego afirmó que los detalles de esto están proporcionados en el libro de Enoc, que debía ser testificado a su debido tiempo. Esto nunca ocurrió. En cambio, apareció el libro de Abraham. En julio de 1835, Joseph Smith procuró 2 papiros egipcios. Uno lo identificó como el libro de Abraham y el otro como el libro de José. La primera cosa que Joseph Smith hizo
fue traducir un alfabeto de la lengua egipcia que contenía una mezcla del lenguaje puro y del egipcio. Parte de su contenido se refería a una estirpe de sumos sacerdocios. Vogel continúa. En este periodo, Joseph Smith dictó a W. W. Phelps los primeros 3 versículos del libro de Abraham. El resto de los primeros 2 capítulos de Abraham no será dictado hasta noviembre de 1835. Estos versículos mencionan que Abraham buscaba el derecho de ser un sumo sacerdote de sus padres. Aquí, como en Doctrina y Convenios 107, Joseph Smith está intentando establecer una estirpe para el sumo sacerdocio. Este era un problema, sin duda para algunos miembros de la Iglesia, así como para aquellos fuera de la Iglesia, que creían que los sumos sacerdocios estaban asociados al sacerdocio arónico y que Jesús era el único sumo sacerdote de Melquisedec. 1835, septiembre-octubre. Dan Vogel explica cómo Oliver Cowdery insertó retroactivamente el relato de la restauración del sacerdocio en el libro de las bendiciones patriarcales. En su podcast, Sunstone History Podcast, Restoring What Was Lost, Vogel describe que, a finales de septiembre de 1835, Oliver Cowdery estaba copiando las bendiciones de 1833 de Joseph Smith Sr. en el libro de las bendiciones patriarcales. Cowdery escribió una introducción que explicaba la autoridad con la que Joseph Smith Sr. impartía las bendiciones y usa el mismo lenguaje de Abraham 1:2 respecto al derecho del sacerdocio. Cowdery luego intentó afirmar que la visita de Juan Bautista había sido predicha por el antiguo José, aludiendo evidentemente a uno de los papiros egipcios que Oliver Cowdery identificó en el número de diciembre de 1835 del Messenger and Advocate. Esto es lo que escribió Cowdery. Fuimos al bosque, justo como dijo nuestro padre Joseph que haríamos, es decir, en el arbusto. El ángel descendió y nos confirió este sacerdocio. Explica, es decir, que fueron ordenados por el ángel Juan al sacerdocio menor o arónico. Vogel prosigue, describiendo cómo Cowdery, aún escribiendo en el libro de las bendiciones patriarcales a principios de octubre de 1835, alteró y expandió una bendición que Joseph Smith le había dado en 1833, borrando algunos comentarios negativos y añadiendo una referencia a la restauración del sacerdocio. Escribió: «Estas bendiciones vendrán sobre él, Oliver, de acuerdo con las bendiciones de la profecía de Joseph en los días antiguos, que dijo que vendrían sobre el vidente de los últimos días y sobre el escriba que estaría con él, y que sería ordenado con él». Luego menciona la ordenación por parte de Juan Bautista, afirmando: «Y después recibió el santo sacerdocio bajo las manos de aquellos que habían sido reservados durante mucho tiempo». Sí, aquellos que lo recibieron bajo la mano del Mesías, mientras él moraba en la carne. Vogel subraya cómo la expansión de las bendiciones de 1833 sin previo aviso, con Cowdery afirmando incluso que estaba copiando fielmente, crea una situación altamente sospechosa en la que Oliver Cowdery inserta la profecía del antiguo José respecto a la restauración del sacerdocio. Joseph Smith y Oliver Cowdery aparentemente estaban planeando usar los papiros para respaldar las afirmaciones sobre la restauración del sacerdocio, con el fin de colocar las reclamaciones de autoridad y su liderazgo sobre bases más sólidas. 1836, marzo. Joseph Smith y Oliver Cowdery afirman haber tenido una visión en el templo de Kirtland, durante la cual habrían recibido llaves adicionales del sacerdocio de Moisés, Elías y Elías. Esta reivindicación les confiere una autoridad definitiva en la Iglesia, pero no está exenta de incongruencias. Es conocido que Elías y Elías son en realidad la misma persona. Elías es la traducción hebrea y Elías la griega, aunque Joseph los presenta como figuras distintas que aparecieron en visiones separadas. Sin embargo, este evento sanciona de hecho la restauración del sacerdocio, confirmando a Joseph Smith
una autoridad que no podría ser cuestionada por nadie más dentro de la Iglesia. 1838. Joseph Smith redacta su nueva historia, que será posteriormente canonizada en la Perla de Gran Precio. Esta versión corresponde a la narrativa oficial de la Iglesia que hemos delineado anteriormente, incluyendo tanto los sacerdocios arónico como de Melquisedec y la visita de Pedro, Santiago y Juan. Como se mencionó, de esta historia de 1838 se extrae Doctrina y Convenios 13, donde se afirma: sobre vosotros, mis conservos, en el nombre del Mesías, yo, Juan Bautista, confiero el sacerdocio de Aarón, que posee las llaves del ministerio de los ángeles, y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo. Después de examinar la cronología histórica, ahora dirigimos nuestra atención a las voces de aquellos que fueron testigos de los primeros años de la Iglesia, y a los estudiosos que han analizado su historia. Sus declaraciones y reflexiones ofrecen valiosas perspectivas sobre la evolución del relato relativo a la restauración del sacerdocio por parte de Joseph Smith, destacando los cambios en la narración a lo largo del tiempo. Figuras destacadas y documentos históricos ofrecen perspectivas adicionales sobre esta evolución, como observa Richard Bushman, un estudioso de Joseph Smith, que sigue siendo un miembro creyente de la Iglesia, en su obra Rough Stone Rolling. La tardía aparición de estos relatos plantea la posibilidad de una fabricación posterior. Bushman, aunque no llega a la conclusión definitiva de que los eventos fueron fabricados, reconoce abiertamente que los relatos posteriores no coinciden con la documentación histórica contemporánea. Además añade, también en Rough Stone Rolling, Joseph añadió las historias de los ángeles para embellecer su historia inicial y presentarse como un personaje más visionario. Si es así, le dio escasa importancia al evento. Cowdery fuese el primero en contar la historia de la aparición de Juan, no Joseph mismo. Bushman, aún en Rough Stone Rolling, describe además el enfoque de Joseph Smith hacia sus propias revelaciones. Revisó sus propias revelaciones, añadiendo nuevo material y uniendo una a otra, alterando la formulación como consideraba apropiado. Se sentía autorizado a expandir las revelaciones a medida que su comprensión se expandía. Joseph una vez dijo que los metodistas tienen credos que un hombre debe creer o ser expulsado de la Iglesia. Yo quiero la libertad de creer como me parezca. Se siente también no ser obstaculizado. La revelación significaba libertad para Joseph, libertad para expandir su mente a través del tiempo y el espacio, buscando la verdad donde quiera que pudiera encontrarse. El equilibrio entre libertad y control hace difícil mantener el mormonismo en foco. Era autoritario o anárquico, disciplinado o sin restricciones. La palabra de Dios impresa constituía una autoridad doctrinal que al mismo tiempo era abierta, permitiendo libertad visionaria a los sucesores de Joseph después de su muerte. También B. H. Roberts, una figura autoritaria en la historia de la Iglesia, reconoció la falta de fuentes contemporáneas. En la nota al pie de página de History of the Church, volumen 1, página 40, afirma: no hay ningún relato definido del evento, la restauración del sacerdocio de Melquisedec, en la historia del profeta Joseph, o, por lo demás, en ninguno de nuestros anales. A pesar de los esfuerzos de los apologistas por circunscribir la cronología, no existe una fecha registrada para la restauración específica del sacerdocio o para las visitas de Juan Bautista en los documentos históricos contemporáneos. Los testimonios de aquellos que estuvieron presentes en los albores de la Iglesia son igualmente reveladores. David Whitmer, uno de los 3 testigos del Libro de Mormón, declaró explícitamente: nunca he oído que un ángel ordenara a Joseph y Oliver al sacerdocio arónico hasta el año 1834, 1835 o 1836 en Ohio. No creo que Juan Bautista haya ordenado a Joseph y Oliver. Whitmer continúa, ofreciendo una descripción detallada de la organización inicial de la Iglesia en su escrito An Address to All Believers in Christ, by a Witness to the Divine Authenticity of the Book of Mormon. En las páginas 32 y 33 se lee:
En agosto de 1829, comenzamos a predicar el Evangelio de Cristo. Los 6 siguientes ancianos habían sido entonces ordenados: Joseph Smith, Oliver Cowdery, Peter Whitmer, Samuel H. Smith, Hiram Smith y yo mismo. Predicamos, bautizamos y confirmamos miembros en la Iglesia de Cristo, desde agosto de 1829 hasta el 6 de abril de 1830, siendo 8 meses en los que habíamos procedido correctamente. Los oficios en la Iglesia siendo ancianos, sacerdotes y maestros. Estábamos organizados espiritualmente de manera completa antes del 6 de abril, tanto como lo estábamos ese día. En la página 64 del mismo escrito, Whitmer aborda directamente el concepto de sacerdocio, afirmando: en ninguna parte de la palabra de Dios se dice que un anciano sea según el orden de Melquisedec, o según el orden del sacerdocio de Melquisedec. Un anciano es según el orden de Cristo. Esta cuestión del sacerdocio, desde los días de Sidney Rigdon, ha sido el gran caballo de batalla y piedra de tropiezo de los santos de los últimos días. Sacerdocio significa autoridad, y autoridad es la palabra que deberíamos usar. No creo que la palabra sacerdocios sea mencionada en la Nueva Alianza del Libro de Mormón. Autoridad es la palabra que usamos durante los primeros 2 años en la Iglesia, hasta los días de Sidney Rigdon, en Ohio. Whitmer atribuye explícitamente el origen de la idea de los 2 órdenes de sacerdocio y del sacerdocio lineal de la antigua ley en la Iglesia a Sidney Rigdon. Esta cuestión de los 2 órdenes de sacerdocio en la Iglesia de Cristo y del sacerdocio lineal de la antigua ley presente en la Iglesia, todo tuvo origen en la mente de Sidney Rigdon. Él explicó estas cosas al hermano Joseph a su manera, de las antiguas escrituras, e indujo al hermano Joseph a investigar, etc. Él investigaba y como portavoz expresaba las revelaciones tal como las habían sistematizado en sus corazones. Como he dicho antes, según los deseos del corazón, la inspiración viene, pero puede ser el espíritu del hombre quien la dé. Este es el modo en que los sumos sacerdotes y el sacerdocio, como lo tienen ustedes, fueron introducidos en la Iglesia de Cristo casi 2 años después de su inicio, y después de que habíamos bautizado y confirmado a unas 2,000 almas en la Iglesia. Estos pasajes se encuentran en Whitmer, An Address to All Believers in Christ, páginas 32, 33 y 64. También William McLellin, quien se unió a la Iglesia en 1831, testificó la falta de conocimiento de estos eventos en los primeros años. En una carta a Joseph Smith III, fechada en julio de 1872, conservada en los archivos de la Iglesia Reformada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ahora Comunidad de Cristo, McLellin escribió: me uní a la Iglesia en 1831. Durante años nunca escuché hablar de Juan Bautista, ordenando a Joseph y Oliver. No escuché hablar de Santiago, Pedro y Juan haciéndolo. En cuanto a la historia de Juan Bautista, ordenando a Joseph y Oliver el día en que fueron bautizados, nunca la escuché en la Iglesia durante años, aunque prestaba atención a las cosas que se decían. Finalmente, el Book of Commandments 15, la actual Doctrina y Convenios 18, registra el mandato de Jesús a Joseph de bautizar a Oliver, no a Juan Bautista de hacerlo. También en esta revelación temprana, no hay mención explícita de los sacerdocios arónico o de Melquisedec, ni de la necesidad de un sacerdocio específico para ordenar a otros. Al igual que la primera visión, esta panorámica es realmente importante para comprender cómo Joseph Smith creó su teología y la desarrolló durante la fundación de la Iglesia. Aunque Fair Mormon quiera sostener que se trata de un argumento del silencio, porque no podemos saber lo que Joseph Smith dijo a los demás, en realidad tenemos muchas pruebas concretas que demuestran que no solo la historia ha evolucionado, sino que la idea misma del sacerdocio en la Iglesia ha crecido a la par con ella. Podemos demostrar que Joseph Smith mismo ni siquiera fue ordenado al sacerdocio sumo hasta 1831, y que la etiqueta de sacerdocio de Melquisedec no se utilizó hasta años después.
no hay absolutamente ninguna razón por la cual Joseph Smith habría sido ordenado al sacerdocio sumo en 1831 si realmente hubiera sido ordenado al sacerdocio de Melquisedec 2 años antes. Además, puedes leer tú mismo las revelaciones en el Libro de los Mandamientos y compararlas con las revelaciones alteradas en Doctrina y Convenios para saber qué estaba enseñando Joseph Smith a los demás sobre su autoridad para poseer estos sacerdocios. Para ser claros, estos no son argumentos basados en el silencio, como Fair Mormon quiere sostener con estos problemas, y creo que este es un gran ejemplo de las incongruencias y la engañosidad de la apologética. Como hemos destacado en estas panorámicas, los apologetas saltan de un argumento a otro según el problema, pero al profundizar un poco más, se hace evidente que las soluciones apologéticas no son soluciones, sino intentos de reformular su enfoque. Como mencioné antes con las planchas de oro, para creer que la restauración del sacerdocio ocurrió como la Iglesia enseña hoy, hay que creer que Joseph Smith y Oliver Cowdery recibieron la visita de Juan Bautista y luego de Pedro, Santiago y Juan. A partir de ahí, hay que creer que decidieron no decírselo a nadie y luego permitieron que el sacerdocio evolucionara dentro de la Iglesia después del evento por razones desconocidas. Luego hay que creer que decidieron que valía la pena contarlo, o, como cree Richard Bushman, llegaron a una nueva comprensión de lo que vieron ese día. Esto simplemente no convence en absoluto, y si tuvieras que investigar a cualquier otro líder religioso, político o empresarial que haya hecho afirmaciones similares, con la enorme cantidad de contradicciones que contiene la historia, le darías el mismo beneficio de la duda. Mientras que la Iglesia te pediría que buscaras un testimonio espiritual del evento, estos son problemas que simplemente no se resuelven porque se nos pide que los evaluemos en función de las sensaciones, en lugar de las pruebas. Estas panorámicas están diseñadas para ser leídas juntas, porque encajan como un rompecabezas. Aunque es un problema que Joseph Smith haya cambiado significativamente la historia de la restauración del sacerdocio, el problema más grande es que este es un patrón recurrente para Joseph Smith. En nuestra panorámica anterior, mostramos cómo Joseph Smith modificó la primera visión, y en nuestras panorámicas sobre el Libro de Mormón, mostramos cómo Joseph Smith estaba dispuesto a usar ideas circundantes para crear el texto, dejando sus huellas digitales en todo el Libro de Mormón. Con la restauración del sacerdocio, podemos demostrar que Joseph Smith estaba implementando un concepto de sacerdocio múltiple usando los títulos del sacerdocio de Aarón y de Melquisedec, tal como lo habían hecho los campbellitas años antes de Joseph Smith. Aún más importante, Sidney Rigdon llegó a Joseph Smith del movimiento campbellita, y poco después de su llegada, la evolución del sacerdocio ya había comenzado. Otro aspecto a menudo pasado por alto de la restauración del sacerdocio es que podemos demostrar que Oliver Cowdery estaba más que dispuesto a embellecer, mentir, o como se quiera llamar a esto, con tal de reforzar la autoridad de Joseph Smith y, en consecuencia, la suya propia. Oliver Cowdery fue el primero en crear la historia de Pedro, Santiago y Juan, y fue rápidamente elevado al segundo puesto en la Iglesia, lo cual no es un detalle menor. Aunque no podemos saberlo todo, como comúnmente usan Fair Mormon y otros apologetas para responder a estos problemas, podemos absolutamente basarnos en lo que sabemos para evaluar la validez de las afirmaciones de verdad de la Iglesia. Estudiar la historia de la Iglesia puede a veces presentarse como un enorme rompecabezas, cuyas piezas no parecen encajar perfectamente cuando se observan desde la perspectiva de un miembro. Sin embargo, en el momento en que se acepta tal historia por lo que es, ya sea de sus textos sagrados o de la biografía de sus figuras clave, los diversos elementos comienzan a encontrar una coherencia, encajando en un cuadro diferente, sin la necesidad de forzar su conexión para adaptarlos a una visión preconcebida. Espero que este análisis sea lo suficientemente claro para comprender cómo incluso en el caso de la restauración del sacerdocio, hay demasiadas incongruencias con la historia oficial de la Iglesia. Gracias por seguirme y hasta la próxima.